Me dijeron ya. Perfecto. Entonces estamos empezando la energía de la semana. Parashá Asinú es la energía de la semana. En este año, en 5786, un Asinú metido dentro de... No se leyó antes de Yom Kippur, se leyó después de Yom Kippur. Es la Parashá de este Shabbat en unas pocas horas. Y la energía de la semana está metida en un concepto de teshuvah, de devolvernos, de tratar de ser mejores, no solamente reconocer lo que hacemos mal, sino tratar de no repetirlo nunca más y tratar que en esos libros de la vida, de la prosperidad, de todo, quedemos sellados. ¿Sí se acuerdan esa oración que se da casi que en la noche de Yom Kippur, verdad? Sí, sí la leyeron. Ayúdame, porque las puertas se cerrarán. Y porque las puertas se cerrarán. Es decir, son campanas de energía. De todas maneras, este Shabbat nos da una energía todavía, es decir, tan cerraditas, pero por ahí se puede meter un papel. Eso es importante entender dentro de la estructura de este Shabbat. Entonces, este Asinú prácticamente ya es el último día de la vida de Moshe. El último día de Moshe. Ya entraremos después que no murió tal, pero no importa. En la estructura del último día de la vida de Moshe en la tierra, digámoslo así, en este mundo. Y después vemos a dónde fue llevado, que ya esos son otros esquemas. Entonces, la energía de la semana es de equilibrio y protección. Equilibrio y protección. Cuando arranca la parashá, esa palabra asinú significa como escuchar. O sea, yo voy a decir escuchar, pero aquí hay un tema súper interesante. Siempre hemos visto la estructura del Shema, ¿verdad? ¿Se acuerdan la oración del Shema? Shema Israel, Shema Adonai. Okay. Ese Shema siempre está relacionado, no con que oigan, sino, voy a decirlo en un español costeño, párenle muchas bolas a lo que voy a decir. Entiendan. El concepto de Hasinú está más asociado a oído. Como pongan oído. Y esa frase va a ser importante. Ahorita vamos a verlo un poquito más. Entonces aquí estamos hablando de equilibrio. Oído, equilibrio. Oído, equilibrio. Después de esta parashá prácticamente ya viene Sukkot y después viene Bereshit. Es decir, volvemos a arrancar la semana de 52 o 53 parashá del año. Entonces miren. Asinú como parashá, súper interesante a nivel de estudio. Viene de la palabra osin, oído, que es también equilibrio, necesario para nuestras vidas. Pero además esta parashá es de las que nos regala en estudios profundos, después de Zohar y otro tipo de textos, el mismo Maguen David. Es decir, hay nada más dos parashats que tienen espacios. Vamos a hablar de una de las dos. La otra que tiene que ver con los juncos, con la canción de Miriam y tal. Esta tiene espacios. Y los estudiosos en estos temas dicen que un espacio en la parashá es más bendito que el que tiene letras, por la potencialidad que tiene el espacio. Aquí se las traje como un rollo de parashá de verdad, porque yo pensaba, siempre me mama gallo Yohanan con mi Torah, pero es que esta Torah, fíjense, como es traducción, entonces tú no la ves completa. Las T's no, entonces sale mucho aquí, entonces tú no sabes si esta T viene de allá y tal. Pero en un rollo normal, que conseguí la foto del rollo, están en dos T's invertidas. Esas T's invertidas en el estudio son triángulos. Yo no estoy diciendo que son triángulos, los interpreto como tal porque los estudiosos me dijeron que son dos triángulos. Entonces estos dos triángulos hacen el equilibrio de los dos triángulos. Y recuerden que yo sé que se traduce ahora como estrella de David, pero Maguen no significa estrella. Maguen David, Maguen significa escudo, que es un concepto de protección. Y la protección está en el equilibrio. Es decir, la misma parashá nos está estructurando un tema de una protección. Inclusive uno puede estructurar las 7 sefirot de abajo, las puede estructurar dentro de la Maguen, siendo el centro Malhut. Y la estructura de equilibrio que te está dando, yo se lo voy a decir de otra manera. Arriba y abajo en equilibrio.
Y cuando no hay equilibrio, aquí abajo lo sentimos, con enfermedad. Eso cuando comenzamos a ver desde la parasha anterior, y Hashem ocultó su rostro. Ese concepto de ocultó su rostro es un desbalance. Y el ser humano tiene que ser un ser en equilibrio con los cuatro mundos. Ahorita vamos a ver ese concepto. Entonces, fíjese, la primera frase de la parashá. La parashá empieza con una canción. Casi toda la parashá es una canción, que es la de Hasinú, se conoce como Hasinú. Entonces dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Así arranca esa frase. Se supone que es Yoshua escribiendo lo que dice Moshe. Se supone que está Yoshua escribiendo lo que dice Moshe. Entonces fíjense cómo arranca. Escuchad cielos, en hebreo es Hasinú Hashamayim. Acuérdense que las parashá generalmente es la primera letra con la que arranca la parashá. Por eso Bereshit se llama Bereshit. El concepto de cada uno de estos libros, 5 libros, con el resumen de lo que dice es griego. O sea, los griegos en su teatro, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, Shemot, que significa nombres, donde se encuentra la mayor cantidad de nombres ocultos de Dios. Entre Shemot, que significa nombres, o sea, uno dice, ay, ¿cómo así? Sí. En griego se llama Éxodo, porque el griego lo lee todo. No, esta es la salida de Egipto. Se llama Éxodo, pero en realidad se llama Shemot. Y tiene un concepto energético diferente. Entonces me devuelvo. Hasinú Hashamayim, y hablaré. Y oiga la tierra, Betishma Haaretz. Esos dos conceptos parecen tontos, pero tienen mucho significado. En Hasinú es como dame oído. Y el concepto de oído en hebreo, el oído todavía no llega al entendimiento. El oído es aquí. Entonces, cuando yo te digo Hasinú, es cerquita. Y cuando te digo Betishema, como el Shema, ¿se acuerdan del Shema? Es más lejos. ¿Qué es lo que ocurre en la energía de esta semana? Los cielos están cerquita. Y la tierra está lejos. Es como decir, estamos más en Briá que aquí abajo. Más dicho por Moshe. Recordemos que Moshe prácticamente ya en este momento de su vida, donde no termina su vida, él hace otro traspaso diferente, pero en este momento de su vida, él está más aquí. Está más en la Nun, en las 50 puertas que acá abajo. Pero aquí también nos recuerda esto, los dos entendimientos de la Torá, el equilibrio. La Torá está escrita definitivamente en un lenguaje literal, donde nosotros leemos un cuentecito, pero hay un lenguaje oculto, y ese lenguaje oculto es el que nutre el alma. No solamente lo nutre porque lo oye, ahí nos acercamos, sino en las acciones que hacemos de ese lenguaje. Es decir, mira, si aquí está diciendo que yo tengo que tener tema de luz retornante y devolver porcentajes de energía en lo que tengo que hacer, en la medida que lo haga, no solamente me acerco a Dios, traigo a Dios aquí. Hashem sale aquí. Entonces, ese concepto de equilibrio es absolutamente importante y eso nos lo recuerda. Pero también es importante saber en qué estamos. Hasta mañana, hasta el Shabbat de mañana, estamos en una energía donde estamos al nivel de Briá, estamos a nivel de Biná. Y eso es importante entender. Entonces, bueno, la energía, lo que decíamos así, en estos días de Teshuvah y durante estas semanas así, no, estamos más cerca del cielo y del entendimiento profundo de la Torah. Esta energía de la semana es conexión de Biná directa con Malhut, se eleva Malhut a Biná. Hay otras evidencias, buen punto. Hay otras evidencias, la Hei y la Lamet. En el texto hay una Hei grande y una Lamet grande. Recordemos que la Hei está también muy asociada con Biná. ¿Por qué está asociada con Biná? Porque la estructura de nombre está. Y Lamet, recordemos que hay dos esquemas de conexión. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Pero vamos a recordar porque estamos reiniciando. Las letras rectas generalmente de arriba abajo, bajadas de bendición. Y se acuerdan cuando decíamos, y la subida generalmente vienen ondas. Por eso la Lamet está asociada a elevación más que a bajada. Esa es la diferencia con un amén, que termina con una nun sufit, y un sela. Estoy subiendo bendiciones y sellando arriba. ¿Ok? Vamos a ir acostumbrándonos a ese lenguaje, pero creo que vamos en el camino. Entonces, Itzhak Luria, el Ari,
Él decía, miren, los ángeles al ver la Torá, lo que veían, ellos no veían ese lenguaje superficial de la Torá. Ellos veían el esotérico. O sea, ellos veían el profundo, ellos no veían el exotérico, ellos veían el esotérico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el ser humano? Miren el tema de equilibrio. Me voy a ir un momentico al tema de abajo. ¿Se acuerdan en Bereshit cuando dice, hagamos al hombre, bueno, nuestra imagen y semejanza? Después vemos qué es imagen y qué es semejanza, que son dos conceptos y lo veremos en Bereshit. Pero ese concepto de hagamos al hombre no es que Hashem necesitaba ayuda. Ay, si es que Hashem solo no podía y tal. A mí en el colegio, y estoy en colegio católico, me decían, no, es él hablando con él mismo. Pero esa palabra está así. Es más, en la Biblia traducida, ahí dice, hagamos al hombre. Dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese concepto es el de los cuatro mundos. La estructura de creación del hombre, el hombre es un ser, es el único ser creado con los cuatro mundos. O sea, claramente con un alma dividida en esos cuatro conceptos. Recordemos, no vamos a ampliar ahora, eso seguramente el Rabbi Yohanan lo va a estructurar más. Nefesh, Ruach, Neshama y Hiá, ese concepto de alma está amarrado en el hombre. Todo aporta para el hombre. Entonces el equilibrio del hombre no es solamente en este mundo, tiene que ser allá arriba también. Muchos de los temas, a veces, aquí ese tema lo coloqué porque a veces muchos de los tipos de conexiones que tratan de hacer las almas, cuando no pueden tener la satisfacción acá, generalmente, ese yo le digo pasivas y activas. Las pasivas, por ejemplo, es dormir. Porque una persona cuando tiene muchos temas de problemas acá, se le da es por dormir. Generalmente dicen, mira, que tengo depresión. Mira, duerme mucho, tiene depresión y cosas de esas. Porque es que cuando hay descompensación entre la parte de arriba y la parte de abajo y no tienes nutrientes de arriba, no solamente por la palabra, porque no hagas acciones también para pegarte. El dormir, acuérdense que dormir es un sexto de la muerte y el Ruach y la Neshama de alguna manera salen. Nada más esa irradiación con energía o sea, el alma no se te muere de hambre, por decirlo así. Hay unas un poquito más activas, asociadas con otros caminos, con alcohol, con temas de droga. Es más activa, pero alimentan otras cosas, porque lo que están alimentando ahí es, claro que hay luz, pero alimentas kilipots, o sea, aumentas sellos que no deben alimentar o tapones que no debes alimentar. Pero bueno, eso no vamos a entrar ahora. Pero el concepto de fondo es ese equilibrio que tiene que haber en el hombre, en sus cuatro mundos, en su parte material y en su parte espiritual. Ese es un elemento definitivamente clave que Hasinú recuerda. Bueno, hay otros pedazos en Hasinú, el tema de problemas con prosperidad. Dice ahí, hay de aquel que nazca en una posición de poder o fama. No es que sea malo eso, y también hablamos un tema de Yeshua, que es más fácil que un camello entre por el hilo de una aguja, por el ojal de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. El tema no es ser rico, no. El tema es que cuando naces ya con ese tipo de temas, de poder o fama, es difícil entender que eso no eres tú, que tú eres un administrador de eso, en todo sentido. Al ser administrador tienes una responsabilidad de devolver, de ayudar, de apoyar. Eso es lo importante. Puedes tener todo el dinero del mundo. Y si estás apoyando es fantástico, estás en la línea de lo que tienes que hacer. Ese es el tipo de equilibrio que hay que hacer en la vida. Eso es lo importante y Hasinú lo estructura. Este tema del monte Nebo es importante como código, simplemente para que lo tengan claro. Miren que, no voy a decir literalmente porque hay que estudiarlo, cuando dicen que Moshe nunca entró, eso tiene una explicación que la vimos antes, pero la veremos después en otra parasha, que él no podía entrar por su nivel energético, no podía. Pero dice, y Hashem le dijo, puedes subir al monte Nebo, que queda a la izquierda de no sé qué, a la derecha no sé qué, ¿verdad? Y puedes ver la tierra. Pero el monte Nebo se escribe Nun Bet Bab, se escribe Nebo. O sea, acomodando las letras es Bonun, aquí en Nun, aquí en la 50, aquí en Briah. Es decir, el nivel energético de Moshe era un nivel mucho más elevado que el que estaba el pueblo. Eso es lo que significa eso. ¿Con qué? Y dice el rab de Lubavitch, dice, con el estudio de la Torah nos acercamos a Hashem. Con esto nos estamos acercando a él. Pero con las acciones
La hemos calificado con misbot, que así se conocen, digamos, en este estudio, pero con ser buena persona, con hacer las cosas que tienes que hacer, con devolver luz, con miércoles. Vas a encontrar temas de severidad en la vida, temas de tristeza y de todo, pero si te equilibras, vas a poder trabajar y ahí traes a Hashem aquí. Y es lo que queremos, este equilibrio. Hacer que los triángulos estén como el Maguen David, que estén equilibrados, no que estén desequilibrados. Entonces, en la Torah que encontramos, esto que estamos haciendo son las instrucciones. Aquí no están estas instrucciones específicas, esta Torah, pero te está recordando, sobre todo acabándosela para volver a empezar. La Torah tiene las instrucciones de cómo vivir esta vida. Decía el Rabbi Yohanan, ¿cómo es el juego? ¿Cuáles son las reglas? Porque tú no tienes las reglas, qué difícil jugar. Por eso que nos dieron las instrucciones. Además, es el plano con el que creó el mundo Hashem. Entonces, este estudio semanal de este tipo de energía es absolutamente clave para entender, para poder hacer. Es difícil hacer una meditación con letras y entender claro el tema si tú no sabes dónde estás. Es muy complicado. Tienes que saber dónde estás y cómo es el juego. Listo, ahí acaba. El resto era como la estructura de la meditación, pero no sé si en este momento dé para eso. Más bien creo que te doy la palabra. Creo que ya vamos una hora, ¿verdad? Sí. Faltan 7 minutos. Sí, bueno, puedo cerrar un poquito recordando. Esto ya lo habíamos tratado, pero lo voy a mostrar en el esquema. Estamos recordando la estructura de meditación o la técnica que estamos utilizando en la yeshiva. Y estábamos diciendo, miren, generalmente las recomendaciones no son camisas de fuerza, son recomendaciones. Las recomendaciones están primero el tema de limpieza, desde el tema de lavado de manos. Recordemos que el tema de levantarse es con un agradecimiento. Si quieren usar modeaní, si quieren usar gracias a Dios mío, pero agradeciendo que sea la primera energía del arranque. La lavada de manos. Recordemos que después de 2 horas de dormir, el Ruach HaNeshama se va de tu cuerpo. A mí me gusta explicarlo más a nivel de ingeniería para yo entenderme. Entonces yo creo que así me entienden. El Ruach HaNeshama sale del cuerpo. Al salir del cuerpo queda la energía más mundana, que es la Nefesh. Al quedar la energía más mundana, de las ventanas más fuertes que tiene el cuerpo son las palmas de las manos. Entonces, las palmas de las manos queda una energía sucia. Es más, yo me levanto, trato de dar la gracia, y yo ni a mis hijos trato de tocarlos, porque yo sé que esa energía que tengo ahí no es una energía positiva para mis hijos, ni para mi familia, ni para mi esposa. Entonces, ¿yo qué es lo que trato de hacer? Yo me lavo las manos. Hay una oración, hay una oración utilizada que se llama el Netilat Yadayim, que se puede utilizar, pero la estructura, yo siempre digo con esto, aunque sé hay que arrancar, lávate las manos 3 veces en cada lado. No, que no tengo las jarritas, no importa. Abre la pluma y haces con las manos así. O sea, lo interesante es que hagas la intención del lavado. Vejiga e intestinos limpios. Que no haya un tema de que espérate, que voy a meditar de rapidez, pero me estoy orinando. Eso no tiene sentido. Tienes que tener el equilibrio, va en todo sentido. La concentración o conciencia. Aquí ponemos un ejemplo de ir a Jerusalén. Hay apps donde tú sabes dónde está dirigido Jerusalén, como hacen los musulmanes. El concepto de musulmán, de rezo hacia dónde está dirigido, es un elemento clave. La Meca, que tiene unos grados de diferencia con Jerusalén. Tiene unos grados de diferencia. Entonces, esos temas son importantes. Por ejemplo, en Turquía, la mezquita esa grande, creo que es la Azul, creo que llaman la Azul, que era católica. Entonces, cuando viene, digamos, el imperio, digamos, cuando Otomano se la toma, lo que hace es que toma esta iglesia y la vuelve mezquita. Entonces, todo el interior de la mezquita lo rotaron unos grados, porque esta estaba orientada a Jerusalén. Entonces, esta la orientaron internamente, como no podían voltear el edificio, internamente la alfombra, todo tú lo ves y está girado, porque está orientado a otro lado. Pero es más un tema de conciencia, porque aquí no vamos a decir, mejor es esta o aquella. Tu conciencia, ¿a dónde está? No me quiero orientar, para mí es un tema de arriba. Bueno, de arriba, no te orientas a ningún lado. Es más de conciencia que decir que esta es la verdad o esta es otra. El concepto de Sedaká lo ponemos porque es el tipo de
Keli que tú tienes, el tipo Keli es vasija. La vasija que tú tienes. La vasija que tú tienes es diferente. Mira, voy a poner el tema del alcohol, porque de pronto puede quedar aquí un tema de duda. Tú te puedes tomar unos temas de alcohol de bendición. Si tienes un Keli apropiado, la vasija recibe la luz. Pero si tienes un Keli con hoyos, o no tienes Keli, o llegas con una tapa de botella a recibir tu luz, pues esa luz se va a desbordar. Y esa luz que se desborda es severidad, alimenta quilipots, o sea, alimenta trabas. Trabas quiero decir de tapón, no trabas de otra cosa. Sí, hago la constancia. O sea, alimenta cosas que no serían bueno alimentar. Por eso es importante elaborar una buena vasija. Y lo sé de acá, que la traducción literal no es limosna, la traducción literal la traducción literal es justicia. Sedacá, la traducción literal es justicia. Tú lo que haces es que haces justicia con tu hermano, con tu amigo, con el otro, con Y, con Z. Eso es sedacá. Es uno de los elementos más fuertes de creación de vasijas. No solamente dinero, es tiempo, es apoyo, es ponerle el hombro a alguien para que eche un cuento de algo que quiere sufrir. Eso es un sedacá. Entonces, ese concepto crea vasija. Y en la medida que tú creas vasija, vas a recibir luz. En los Shabbat vas a recibir luz. No va a estar llena de huecos, vas a tener una vasija. Eso es importante. No es el único medio. Todas las misbot son creadores de vasija, pero que son activas y pasivas, que ahora no vamos a hablar de eso. Pero ese es un elemento importante. La respiración, recordemos las 3 respiraciones, ¿sí? Disculpa, entonces ese sedacá sería como estar en disposición a. Sí, sedacá es devolver algo, ayudar a alguien, sacar adelante la gente. Dar dinero a alguien es sedacá, sí, pero por ejemplo, fíjate, a nivel de sedacá, ese no tiene tanta energía como el que no sabe que fuiste tú. Sí, pero me refiero a escuchar al otro. Ese de acá, porque ahí estás dándole tiempo. Ayudar a alguien. Ese de acá. Que no sepa una de la otra. Ese de acá. Pero es estar al servicio, es ofrecer. Sí, es ofrecerte, es ayudar. Es ayudar a que el mundo sea más justo. Ayudar a que los perritos coman. Eso es justicia. Ya, buenas acciones. Eso son las misbot. Eso es crear. A veces es difícil con el lenguaje, pero cada uno va entendiendo qué es lo que significa hacer un recipiente. Eso es importantísimo. La respiración en 3 veces. La respiración 3 veces es clave. Entrada, sostenimiento y entrega. Parece tonto, pero hace parte de la conciencia de ese trío que siempre necesitamos en estos temas. Respiración 3 veces es importante. En la segunda parte que está asociado a Yetzirah, generalmente jugamos el Salmo 67. Uno generalmente hace todo eso, o sea, aquí está porque colocado como inmundos, pero el Salmo 67 que te ayuda a limpiar allá puede ser de las preparaciones. Leer el Salmo 67, que es muy cortico, te ayuda a ese lineamiento. Yo siempre digo que el Salmo 67 y el Anamekoach son tan importantes que en la lectura del Homer son obligados. O sea, en la lectura del Homer durante 50 días, 49, 50, te toca el Anamekoach y te toca el 67. Y haces una alineación y ahí están los elementos generales. Y ya esa es la parte técnica que ya lo veremos con calma de cómo sería generalmente estructurado. Las de Albert Gostan son buenísimas en su estructura de cómo son los esquemas, pero entender. Por ejemplo, ayer fue el día del Kadosh, Kadosh, Kadosh. Me imagino que estaba feliz con el Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y en Atzilut, aquí una recomendación es que generalmente los canales del Yetzot de Atzilut generalmente es un Sadiquín. Entonces, esos aniversarios de Sadiquín y colocar la velita en esa meditación por el Sadiquín que te ayude de ese Sadiquín de ese día, es como el que está en las puertas ese día y que las puede abrir para que bajen bendiciones. Serían unos temas súper interesantes. Bueno, con eso terminamos, digamos, este compartir dentro de esta estructura y le doy la palabra al Rabí Yohanan.